las acciones. Lo que está pasando en la Universidad Distrital destapa y nos obliga a poner los ojos siempre para obligarnos a nosotros, ponernos la exigencia más alta de mostrar cómo se manejan los recursos públicos. Allá lo que hay es una corrupción de los recursos públicos y se están robando las oportunidades de las personas de Bogotá para estudiar en la Universidad Distrital. Pero no sobra decir eso, todo ese malestar aquí arranca por la corrupción y fueron los estudiantes los que reclamaron por esa corrupción y desató todo esto. Nunca nos olvide, el fantasma de la corrupción está por todas partes y no lo podemos ignorar y siempre exigir transparencia, que se vea, y cada uno de nosotros que tiene responsabilidad que la muestre y que lo explique. De acuerdo, y por eso a mí muchas veces me preguntan, Sergio, y me dicen, pero usted que se abanderó de la causa anticorrupción, y yo digo, no, yo no me abanderé, yo tengo una convicción, una realidad, una evidencia, es que la corrupción, el robo de los recursos públicos o el abuso del ejercicio de una función pública para beneficio particular en contra del interés general de nuestros jóvenes y su derecho a la educación es, junto con la violencia, junto con la desigualdad, las tres grandes tragedias de la sociedad colombiana. Y las combatimos porque queremos justamente tener una sociedad del conocimiento, de las oportunidades, de la igualdad, del talento. Y eso no lo vamos a lograr mientras no excluyamos la violencia, la corrupción y la desigualdad de nuestra sociedad. Y, sin duda, el mayor motor que construye, que impacta esas tres cosas, reduce violencia, amplía oportunidades de igualdad y de equidad, y forma ciudadanos libres, que pueden con su pensamiento crítico y con su cédula combatir la corrupción, es la educación. Por eso nuestro gran énfasis, desde siempre, en nuestra coalición del año pasado, en esta, que sigue siendo la misma, solo que más grande, con Sergio, con Robledo, con el Polo, con el Verde, ahora además con activistas, con ambientalistas, con animalistas, con jóvenes, con mujeres de muchos sectores, es el tema de la educación. Así que queríamos, ¿por qué lo quitas? Nos estamos poniendo para atrás para que tenga más espacio. Para que tenga un poquito más de espacio. Entonces, queríamos contarles y compartirles, conversar un ratico, de esto se trata. ¿Qué queremos hacer en educación? En una educación que forme pensamiento crítico y acción colectiva para combatir la corrupción. En una educación que forme conocimiento, innovación, para aprovechar las oportunidades no solo de empleo, sino de emprendimiento en el siglo XXI. Y en una educación que desarrolle todo nuestro talento, nuestra capacidad de acción colectiva, de empatía para la vida. En Bogotá, primero, celebrar, empecemos por reconocer lo que va bien. Sergio, ¿sobre qué tenemos que construir sobre lo construido? Ustedes nos han oído desde el año pasado, lo dijimos. ¿Dónde empieza la educación de calidad? ¿Dónde arranca? Arranca teniendo hijos amados y deseados. Ahí empieza la educación de calidad. En el amor, en el cuidado, en jóvenes, hombres y mujeres que no se embarazan de manera involuntaria y demasiado jóvenes. Está comprobado, está absolutamente comprobado que la tasa de embarazo adolescente e indeseado reproduce pobreza e inequidad, tanto para los niños como para las mujeres. Las mujeres que se embarazan demasiado jóvenes, en su inmensa mayoría terminan siendo madres solteras. En su inmensa mayoría terminan no cumpliendo o completando su ciclo educativo y por lo tanto reducen sus oportunidades. Así que quiero empezar por destacar lo primero que va muy bien, y es que la tasa de embarazo adolescente e indeseado en Bogotá está bajando. Bajó en estos 4 años, 5 en realidad, 30%. Ese es un logro social extraordinario. Es de lejos el mayor logro social de Bogotá y de la administración de Enrique Peñalosa, con quien podemos tener muchas diferencias en otros temas. Pero lo cortés no quita lo valiente. Hay que reconocer lo que va bien y continuarlo. Y lo cierto es que con el programa de Alianza Familia Escuela, con iniciativas como Sexperto, con líneas de comunicación, digamos, anónimas, que resguarden la privacidad del joven para hablarse sobre los temas de embarazo adolescente indeseado, con muchos elementos han logrado reducir la tasa de embarazo adolescente indeseado. O sea que en el primer componente de la educación de calidad, reducir la tasa de embarazo adolescente indeseado, Bogotá va muy bien y tenemos que seguir continuando por ese camino. En el segundo componente,
que es cumplir la política de primera infancia entre los 0 y los 5 años de vida. Uno de mis orgullos de haber pasado por el Senado es haber sacado 14 leyes adelante, como ponente, como senadora. Una de esas 14 leyes fue volver la política de primera infancia, la garantía de los 8 derechos básicos que un niño que nace en Colombia tiene derecho a tener entre los 0 y los 5 años, haberla vuelto política de Estado. Ese es uno de nuestros grandes logros. Y haber creado lo que nosotros llamamos una regla fiscal social. Y es que en Colombia, a partir del año 2017 que aprobamos esa ley de primera infancia, aún en la peor crisis económica de Colombia, puede bajar la inversión pública en cualquier otra cosa, en infraestructura, en tecnología, en TICs, pero no puede bajar en primera infancia. En el peor de los casos, debe ser la inversión en primera infancia igual a la del año anterior. Pues bien, 25.000 niños en Bogotá no reciben atención de primera infancia. No se están garantizando sus derechos. Una cosa que a mí me sorprende, Sergio, amigos todos, la tasa de desnutrición infantil crónica es más alta en Bogotá que en el promedio nacional. Es increíble, pero así es, ¿no? No estoy hablando de La Guajira, ni de Bichada, ni de Puerto Carreño, donde vimos ayer unas imágenes lamentables de niños comiendo basura, por ejemplo, en Puerto Carreño. La tasa de niños con bajo peso al nacer es más alta en Bogotá que el promedio nacional. Eso es una cosa absurda, inaceptable, éticamente inaceptable, pero que además nos va a limitar nuestro desarrollo. Así que nuestra segunda gran apuesta en primera infancia es cerrar esa brecha de no cobertura en un 100%, es decir, generar los 25.000 cupos adicionales que tenemos que generar para cubrir y atender a todos los niños en primera infancia. Una pregunta para que nos explique, porque recuerda, al sistema escolar en Colombia se entraba en primero de primaria y de ahí para abajo es la educación preescolar. ¿En qué nivel? Y Colombia ha venido aumentando grados hacia abajo para que tengan una mayor educación las personas. Ese es uno de los puntos donde queda más patente la desigualdad social y que se construye desde el comienzo. Ya está garantizado que un niño o una niña que no tenga esa atención va a estar rezagada socialmente. ¿En qué lugar está Bogotá? ¿En qué grado va? ¿Hasta qué punto está llegando esa educación inicial que tenemos que llevarla hasta el periodo de embarazo? Pero ¿en qué punto está para saber qué significa esos 25.000 cupos que queremos que en Bogotá estén disponibles para cubrir más? Los 8 derechos implican cobertura, por ejemplo, 100% en vacunación y en salud. En eso estamos llegando al 100%, la brecha es cortica. En identificación, la brecha es 0. Todo niño que nace se identifica, se registra, etcétera, sabemos dónde está, podemos hacerle seguimiento. En atención prenatal y postnatal, la brecha todavía es como del 10%. La brecha más grande, esos 25.000 cupos, está en que la Ley General de Educación creó 3 grados, prejardín, jardín y transición, como parte de la educación inicial previa a ingresar al sistema de educación básica, que es la primaria. En Bogotá tenemos cobertura casi universal en transición, que es el 3er grado de los 3. Es prejardín, jardín y transición, ¿sí? Cuando digo 25.000 cupos es que vamos a asegurar cobertura del 100% en 2 de los 3 grados, jardín y transición. Nos va a quedar prejardín que no tenemos capacidad de cubrir 100% institucionalizado. Entonces lo que vamos a hacer desde el natal hasta el prejardín, es decir, de los 0 a los 3 años, es seguir incrementando cobertura de cubrimiento mixto, es decir, un sistema de atención en la familia, de atención en la comunidad y de parcialmente atención institucionalizada. Este sistema, yo confieso que yo le tenía, eso es básicamente lo que hace el ICBF, por ejemplo, y lo ha venido refinando Bogotá. Y yo le tenía ese sistema como desconfianza, ¿sabes? En términos generales, un niño entre los 5 y los 14 años que busque cupo en Bogotá en el sistema educativo lo va a encontrar. Tal vez lo peor que le puede pasar es que no lo encuentre cerca de su casa, que le toque viajar distancias grandes, a veces hay asistencia escolar, asistencia de transporte, a veces no. Pero en términos generales encuentra el cupo. El gran desafío de la básica y la media se llama calidad. Calidad.
no estamos teniendo los rendimientos que quisiéramos en las pruebas saber, por ejemplo, no las estamos midiendo, hacemos pruebas saber en 11, pero tenemos que medirlas desde tercero de primaria, quinto de primaria, séptimo grado y noveno grado. Si lográramos completar todo el ciclo de las 5 pruebas saber, podríamos evaluar mucho mejor a nuestros niños. Eso implica mayor inversión en formación de maestros, en innovación pedagógica en aula, en la alianza escuela, familia, comunidad, cosas que se vienen haciendo, en incluir componentes de cultura ciudadana en la formación de los niños, en incrementar jornada ampliada o preferiblemente jornada única. Solamente el 15% de los niños de Bogotá, el 17% para ser exactos, de los niños de Bogotá van a jornada única en el sistema público, mientras que en el sistema privado casi todos van a más de 7 horas de formación, en el sistema público van a 4 o 5 horas de formación. Ahí hay una brecha enorme para cerrar. Pero digamos que qué hacer para mejorar calidad está claro, está medido, está probado. Está probado que cuando invertimos en la formación de nuestros maestros, es decir, en maestrías y doctorados, por ejemplo, tienen un triple beneficio. Los maestros mejoran su nivel salarial y de bienestar y por lo tanto logramos atraer a mejores profesionales a que vengan a ser maestros. Pero también eso implica mayor aplicación de innovación pedagógica en aula, entonces eso mejora, digamos, que la educación sea más divertida, más pertinente, más atractiva para los niños y baja deserción. Entonces, ¿qué hacer? Todos estos componentes, los destaco, son las 5 principales programas que está demostrado que mejoran calidad. Lo que tenemos es que invertirles más. Llevar, por ejemplo, jornada única del 17 al 25% en Bogotá. Y llevar jornada ampliada que cubre hasta el 40% hoy, a que cubra hasta el 60% en los próximos 4 años. Eso es una inversión fenomenal, pero va a ser lo que vamos a lograr allí. Ahora, cuarto tema de los 5 que hacen parte de nuestro programa, el de educación superior. En articulación de la media y la superior, tenemos unos desafíos brutales en Bogotá, que se explican en buena medida y reflejan lo que terminamos viendo la semana pasada que comentábamos al principio. Tenemos un triple problema, un problema de acceso. 40.000 jóvenes al año en Bogotá, Sergio, amigos todos, terminan el bachillerato, quieren ingresar a educación superior de variado tipo, desde educación certificada para el trabajo, pasando por técnicas tecnológicas o profesionales, y no la encuentran. O no la encuentran o no pueden acceder por falta de recursos. Entonces hay un problema de acceso, primer problema, acceso. Segundo, hay un problema de retención. 1/3 de los que logran entrar a la universidad desertan en los primeros 2 años, o porque no resisten el nivel de exigencia académico que tienen, lo que encontraron, es decir, venían con rezagos de formación inadecuada de calidad en la básica y media, o por problemas económicos. Sus familias tienen presión, tratan de trabajar medio tiempo, de sostenerse y no la logran y terminan desertando. Entonces hay un problema de deserción de los que logran entrar. Y luego hay un problema de pertinencia. 100.000 familias en Bogotá hipotecaron su casa, concentraron toda la capacidad de crédito, son fundamentalmente familias de estratos 2 y 3, mayoritariamente. Hipotecaron su casa, restringieron su capacidad de consumo para que su hijo pudiera estudiar. ¿Por qué? Porque estudia con un crédito del ICETEX. ¿Sí? Están hoy esas 100.000 familias colgadas en el crédito, reportadas en Datacrédito, o sea, estamos hablando de un pelado que no tiene 23 años y ya tiene bloqueado crédito y capacidad de acceso al mercado laboral, y la mitad de ellos no tiene trabajo. O sea, están educados, titulados, endeudados, reportados y sin trabajo. Es una triple calamidad, ¿sí? Y ahí hay un problema de pertinencia. No hay nadie en Bogotá que le esté informando a los jóvenes y las familias cada programa que se abre, qué nivel de calidad tiene, qué nivel de competitividad en términos de producción científica y conocimiento tiene, qué nivel de competitividad en términos de empleabilidad va a tener hoy y hacia el futuro en Bogotá,
ni qué nivel de competitividad en términos de emprendimiento o innovación va a tener hoy y hacia el futuro. Entonces están tomando a los 15 o 16 años decisiones cruciales para su vida, que van a involucrar el patrimonio de su familia casi a ciegas. Entonces Bogotá tiene, por ejemplo, sobreoferta de abogados. Entonces una enorme dificultad de acceso a empleo de abogados, una cantidad de abogados haciendo cosas que no están relacionadas con lo que estudiaron ni con lo que quieren hacer en la vida. O de contadores, o de administradores. En cambio tiene un enorme déficit, por ejemplo, en programadores. En biotecnología, donde tenemos una enorme capacidad de emprendimiento y generación de empleo hacia el futuro. En desarrollo de iniciativas de base tecnológica para desarrollo sostenible, en muchas áreas. Hay gente invirtiendo, demandando conocimiento, demandando innovadores y demandando trabajo en eso y no lo encuentran. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Crear la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior de Bogotá. Crearla. Porque la Secretaría de Educación se ocupa solamente de primera infancia, básica y media. Esa es su especialización, recibe recursos del SGP. Crear un ente especializado que se dedique a ciencia, innovación y educación superior. Estos dos componentes de esta agencia va a informarle a las familias, va a monitorear las universidades, los institutos como el SENA, hasta las mejores universidades, todo el sistema de producción de conocimiento de oferta académica. Va a monitorear el mercado, empresas presentes, empresas que van a llegar, inversión que está llegando, van a monitorear el emprendimiento, para informarle a las familias y a los jóvenes cómo va el mercado del conocimiento respecto del mercado laboral, respecto del mercado de emprendimiento. Informarles para que tomen decisiones informadas, lo primero que va a hacer. Proveer información sobre conocimiento, emprendimiento y empleabilidad. Lo siguiente que va a hacer es coinvertir en ciencia e innovación para mejorar productividad del sector privado. Tenemos sectores en Bogotá que generan empleo, empresarios pequeños, medianos, grandes, pero con una productividad muy bajita, por eso no generan empleo. Por eso la tasa de desempleo, la economía de Bogotá creció 3.5 este trimestre. Y sin embargo, el desempleo creció en vez de bajar. Porque tienen baja productividad. Entonces nosotros necesitamos coinvertir con recursos en aumentar productividad en el sector privado para generar más empleo, más emprendimiento. Lo de nuestro programa. Y una última, la mención. Un compromiso de nuestro programa, entre otras cosas, debería cumplirlo Colombia. Estaba en nuestro programa de gobierno del año pasado. Colombia no lo está cumpliendo y mientras no lo cumplan no vamos a poder tener una sociedad del conocimiento, del emprendimiento y la innovación que es la economía del siglo XXI. Que es que por lo menos el 1% del presupuesto del distrito, y el presupuesto del distrito son 25 billones de pesos, o sea, es una inversión grande. El 1% debe irse a invertir en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. ¿Sí? Debe alimentar los fondos que van a ir acá, o bien a mayor productividad privada, o bien a innovación pública, o bien a ciudad inteligente, o bien a gobierno digital, a ese tipo de iniciativas. O sea, esto no es solamente con decretos y con incentivos, digamos, de menos trámites. Sí, también todo eso, pero también con inversión, con plata. Estas 5 cosas son el corazón de nuestro programa de educación para Bogotá. Quisiera terminar con esto. ¿Cuál es nuestra apuesta? ¿Cuál es nuestra apuesta? Yo a veces me siento, Sergio y amigos, en este tema como no en un concurso, digamos, no en una competencia por la alcaldía de Bogotá, sino como en un concurso de loquitos, ¿no? Entonces, no sé, uno sale y dice, no, yo voy a generar 250.000 cupos en la Universidad Distrital. El otro sale y dice, no, yo voy a ofrecer 500.000 programadores. O sea, él ya decidió por todos los jóvenes de Bogotá que todos querían ser programadores. Otro sale y dice, yo voy a hacer 60.000 cupos. Miren, yo vengo de la academia, yo soy una persona seria, yo solo me comprometo a lo que sé que voy a poder cumplir. Parte de la politiquería y de la corrupción es decir mentiras, es ofrecer en elecciones lo que no se va a poder cumplir en el gobierno. Nosotros no creemos en esa manera de hacer política. Les doy solamente la siguiente referencia para que ustedes tengan en mente lo
ambicioso, pero posible, que es esta apuesta por la educación de Bogotá. La Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor universidad del país, que acaba de cumplir 152 años de historia, ha sido capaz en esos 152 años de historia a hoy de ofrecer 52.000 cupos de educación superior en todo el país. Esa es la capacidad de la Universidad Nacional. Proponerse en generar en Bogotá 20.000 cupos de educación superior gratuita y sin ICETEX es proponerse hacer el equivalente al 40% de lo que la Universidad Nacional hace en el país en 4 años en Bogotá. Es súper ambicioso, pero es posible. Todo esto nos va a costar 2 billones de pesos adicionales de inversión en el sector de educación en Bogotá. La mejor inversión posible. La mejor inversión posible. Esto va a permitir que 1 de cada 4 pesos del presupuesto de Bogotá se dedique a educación, como debe ser. Educación desde la cuna, primera infancia, básica y media, superior, se me olvidó un elemento, y educación por continua para la vida. La agencia va a hacer 2 cosas adicionales, las menciono que se me han olvidado. Además de los 20.000 cupos de educación superior, le va a ofrecer, sobre todo a mujeres cabeza de familia y personas mayores de 50 años, yo tengo 49, espero no quedarme pues en chanfa este año, pero si usted se queda sin empleo en Bogotá, tiene 50 años, es bien duro volver a conseguir un trabajo. Muy duro. ¿Por qué? Porque no estamos ofreciendo reentrenamiento laboral en nuevas habilidades y competencias que esté demandando el mercado, asistencia técnica y crédito, de manera que le permita a las mujeres, sobre todo que son las que más padecen este problema de sesgo en el mercado laboral, o a las personas, hombres y mujeres mayores de 50, reengancharse al mercado laboral. Lo que tienen es brecha tecnológica o brecha de ciertas habilidades que pueden aprender, nunca es tarde para aprender, o bloqueo de acceso a asistencia técnica y a crédito para hacer emprendimiento o trabajo por cuenta propia independiente, pero digno. Ese es otro servicio que va a ofrecer la agencia. De manera que creemos que con este programa en completo, que va a ser el más ambicioso en términos de inversión, el más ambicioso en términos de comprensión, desde la cuna a lo largo de la vida, vamos a poder tener ciudadanos libres, ciudadanos con pensamiento crítico, ciudadanos que dependen de su talento y su conocimiento, no del subsidio de un político, y que por lo tanto pueden generar conocimiento, talento, riqueza, productividad, emprendimiento y empleo para sí mismos o para otros. Y gracias a eso pueden crecer la economía de Bogotá para que sea más diversificada, más productiva, más basada en el conocimiento y el trabajo colaborativo, que es la economía del siglo XXI. La economía del siglo XXI ya no es de fábricas, de trabajadores de baja calificación trabajando en fábricas. Pregunta, ¿qué hacer para luchar la inseguridad acá en Bogotá? Soy estudiante de la Universidad CUT, hice una encuesta a los estudiantes y vi que 30 de 50 estudiantes fueron atracados en Transmilenio y en Circo. ¿Cómo hará usted para luchar contra la inseguridad? Y mi segunda, ¿cómo hará usted para luchar contra la corrupción de algunos dirigentes? Como se supo en las noticias del rector de la Universidad Distrital, que está empañando una corrupción. ¿Qué hará usted para luchar contra los corruptos? Gracias. Listo, entonces respondamos estas y ya seguimos con otra ronda porque ya hay varios temas por discutir. Bueno, empecemos por la primera. Bogotá es de los colombianos, no solamente de los bogotanos. Bogotanos somos todos los colombianos que vivimos aquí. Más del 60% de la población de Bogotá es de colombianos de regiones distintas a haber nacido en Bogotá. De manera que el sentido de pertenencia no es ser bogotano. El sentido de pertenencia que nosotros tenemos que cultivar y que yo quisiera recuperar es lograr que Bogotá vuelva a ser el mejor hogar de todos los colombianos. De todos. No solamente de los que nacimos aquí. Yo nací aquí. Los que nacimos aquí somos minoría. Bogotá es lo que es el talento que es la región que más produce riqueza. El 25% del PIB de Colombia se produce aquí. Si contamos con la región sabana de Bogotá, el 40% de la riqueza de Colombia se produce aquí. Si contamos la escala regional de la RAPE,
que es Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Boyacá, producimos el 40% de la riqueza de Colombia. Gracias a toda la variedad, diversidad de raza, lengua, costumbres, orígenes, talentos que recibimos de todo Colombia. Eso, lejos de ser un problema, es un gran beneficio. Bogotá no sería lo que es sin atraer a tanta gente de todo Colombia. Y ese es nuestro orgullo, y ese es el orgullo que tenemos que exaltar, que cultivar y que promover. Yo francamente no creo, y además las encuestas de cultura ciudadana que se hacen desde hace 9 años en Bogotá lo han medido, es un mito que no tiene evidencia, eso de que a Bogotá es como es y no funciona bien, y a veces tiene problemas de basura y de convivencia, porque es que nadie la quiere, porque como la gente no nació aquí, no la quiere. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de la gente que adora Bogotá es justamente la que llegó de fuera, porque fue aquí donde encontró refugio, educación, oportunidades que en otro lugar de Colombia no encontró, y aprecia mucho lo que encontró aquí. Eso está medido en las encuestas de cultura ciudadana. De manera que no es cierto que haya un vínculo ni una relación entre que por no haber nacido en Bogotá no tengamos sentido de aprecio o pertenencia a Bogotá. Lo que sí tenemos es que generar valor y aprecio por lo público. ¿Por qué ha decaído el valor por la ciudad en los últimos 12 años? Porque hay desconfianza sobre lo público. Desde la corrupción de Samuel Moreno, el nivel de confianza y aprecio por la ciudad ha venido cayendo. Primero por la corrupción y después por el saboteo político, digamos, y la excesiva polarización. Entonces, no es porque la gente no sea de Bogotá, lo que hay que superar es la corrupción, la excesiva polarización y saboteo para poder exaltar lo positivo de la ciudad y unirnos. Sobre la trova y la cultura, maravilloso, ahorita nos das un ejemplo de trova y cultura. Sobre el tema de oportunidades de trabajo para personas en rehabilitación, sea por problemas de adicción, o por ejemplo, me encontré en estos días justamente a una persona que ha sido recuperada habitante de la calle, y después se recuperan de su adicción o salen de su situación crítica de abandono, pero conseguir trabajo es dificilísimo. En parte, la agencia va a hacer eso, y la Secretaría de Desarrollo Económico va a hacer dos cosas. Una, es posible que parte de las razones por las que no estás encontrando empleo es porque no tengas las habilidades, no estés formada para las habilidades que hoy están demandando los que generan empleo. Por eso es que el tema de asistencia técnica, reentrenamiento laboral y crédito, por eso, pero necesitan las tres cosas, para empleo o para emprendimiento. Necesitas reentrenamiento, asistencia técnica y crédito. Sin esa triada es muy difícil o generar trabajo por cuenta propia o emprendimiento o aún emplearse. Ese servicio no se está prestando sino a través de las cajas de compensación familiar para los afiliados a las cajas. Pero ¿qué pasa cuando la persona no es afiliada a la caja? Entonces por eso lo vamos a hacer en asocio con ellas, pero para el público en general, no solamente para los afiliados a las cajas, a través de la agencia. Digamos, es una oferta que hoy no tiene Bogotá y que la agencia va a crear junto con la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo del pentatlón y en general el tema de deporte. Yo le reconozco a esta administración que ha hecho un esfuerzo grande e importante en el tema de parques. Maravilloso. Pero las 52 ligas de deporte están prácticamente abandonadas. No reciben apoyo en entrenamiento, en competitividad para campeonatos nacionales e internacionales. La gente casi que sale adelante por cuenta propia. Entonces, Bogotá debe seguir un poco el ejemplo más reciente de Coldeportes. Coldeportes ha venido invirtiendo en sus ligas, en formación de deporte profesional, en que eso sea remunerado como un trabajo, en asistir entrenamiento y asistir apoyo para la competitividad. Eso hay que hacerlo desde el IDRE, no solamente parques, sino también la parte de deporte, apoyando las 52 ligas que hay en Bogotá en asocio con Coldeportes. Es parte de lo que está en nuestro programa. Sobre el tema de, ya le conversamos más simple. Confianza y colegios en concesión. Yo no voy a continuar los colegios en concesión, no voy a cerrar los 17 que hay, está perfecto. Yo creo en la educación pública. Bogotá no puede tener el 7% de sus niños en colegios en concesión con mejor rendimiento y el 93% en colegios públicos con bajo rendimiento. La educación es un derecho universal, gratuito y de calidad para todos.
No podemos crear una apartheid en el sistema educativo. Hay que mejorar el nivel de calidad en todos los colegios públicos con las 5 medidas que ya mencioné. No, para unos sí, para el 7% sí, y para el 93% no. Eso es que generar una apartheid en la educación, en mi opinión. Está estudiado por profesores como Mauricio García Villegas, por ejemplo, que ha demostrado que eso lo que ha hecho es profundizar las brechas en el sistema educativo público en vez de cerrarlas. De manera que por eso no lo voy a continuar. Hay 17 dados que tienen concesiones a 10 o 15 años. Por supuesto yo respeto los contratos públicos, pero la política nuestra no es la de profundizar en la parte. La política nuestra es la de mejorar la calidad de todo el sistema público en base a medidas. Esa es nuestra política. Otros quieren hacer con la concesión, yo no. Sobre el tema de confianza, yo sí creo que es muy importante y al contrario, le agradezco mucho a gente con quien yo he tenido críticas en el pasado sobre temas públicos que entiendan que es más lo que nos une que lo que nos divide. A Lucho le dije que debía retirarse de la política y darle oportunidades a nuevas generaciones. Y lo hizo. Y le agradezco mucho que, a pesar del debate público sobre ese tema, él haya dicho, pues sí, puede ser que tenga razón. Y es mejor apoyar a la nueva generación. A Juan Fernando Cristo, a quien conocí como senadora, cometió una arbitrariedad dura conmigo el primer año, siendo yo senadora. Es que firmé una ponencia, eso pasa todos los días en el Senado, uno firma una ponencia y falta por recoger 10 firmas de senadores. Y uno firma con la tranquilidad de que lo que uno firmó es lo que van a radicar, de que no van a cambiar el texto. Pues cambiaron el texto y una ponencia ya firmada. Es decir, yo aprobé un texto, lo firmé con la confianza de que ese era el que iban a radicar. Y no, para recoger la firma de otro senador decidieron cambiar 2 o 3 artículos. Y claro que fue un rifirrafe enorme. Yo le dije, ministro, eso es un acto torcido, eso es faltar a la confianza. Usted no puede irrespetarme como senadora. Yo puedo ser de un partido chiquitico como el Verde y no ser sino una de 5 senadores y usted tiene una bancada muy grande. Pero mi firma vale tanto como la firma de un partido grande. Ustedes no me pueden cambiar una ponencia que yo ya he firmado, es una falta de respeto. Y es un acto torcido a mi confianza. Claro que fue un gran debate público. Lo pueden cortar y no siempre bien entrenada y en algunos casos problemas de corrupción. Tenemos que atender las 3 cosas. 2.000 policías más, mejor entrenados y un sistema de vigilancia desde la alcaldía para que no haya corrupción. Segundo, haciendo lo que les toca. En esta alcaldía, la policía ha estado más dedicada a ponerle comparendos y sanciones a los vendedores informales, que son gente humilde y decente tratando de ganarse la vida sin robarle a nadie, que al atracador que pasa por el lado. Entonces, aparte de que tenemos poquita policía, la tenemos haciendo lo que no toca, persiguiendo vendedores informales, poniéndole comparendos a personas de vendedores informales o al que le compra la empanada al vendedor informal. O concentrados. ¿Ustedes saben cuánto operativo hubo en los últimos 3 días? Bogotá tiene 2.000 policías por turno. 2.000 policías por turno. 700 de los 2.000 duraron 3 días de la semana pasada concentrados en las marchas de los estudiantes. Eso quiere decir que no sellaron una sola olla de narcotráfico, que no capturaron a un solo violador de niños o mujeres, o que no capturaron a un solo atracador. Entonces, aparte de que tenemos poquita, tenemos que tenerla dedicada a lo que realmente está pasando. Atraco, reducción de atraco y captura de atracadores, sobre todo en Transmilenio, 22 puntos específicos de espacio público y ciclorrutas donde más está surgiendo el atraco, en sellar ollas y en captura de violadores y mujeres. Y para que no queden violadores de niños y mujeres. Y para que no queden libres, hay que duplicar la capacidad de justicia de Bogotá. URIs, fiscales 24 horas, salas de audiencias, técnicos judiciales y cubos carcelarios. De lo contrario, así tengamos mejor seguridad, si no tenemos justicia que respalde las decisiones de la policía, vamos a seguir en un problema de percepción de inseguridad. Y lo tercero es cultura ciudadana. Tratarnos mejor, no resolver los conflictos violentamente, combatir machismo, que es en buena medida la raíz de la violencia contra las mujeres, etc. Es un tema comprensivo que necesito un programa completo y el programa que acabamos de presentar. Del tema de corrupción en la Universidad Distrital, también los invito en mi página. Hace 3 semanas estuve en la Universidad Distrital, hablé con los estudiantes, con los profesores sobre ese tema. Ellos me pidieron 3 o 4 cosas muy concretas para combatir la corrupción en la Universidad Distrital. Lo primero, que parece lo más obvio, el Consejo Superior, es decir, el máximo órgano rector, administrativo, financiero y académico de la universidad, lo preside el alcalde de Bogotá. Hace 5 años no va el alcalde a presidir el Consejo Superior.
Entonces ellos, ¿qué le piden a uno? Venga y presídalo. Nosotros confiamos en su lucha contra la corrupción, pero venga y presida el Consejo Superior. Acordemos con una asamblea estamentaria estudiantil donde estén profesores, trabajadores, estudiantes, un plan anticorrupción concreto y un plan de fortalecimiento de la planta docente y de la capacidad investigativa de la universidad, que es lo más precario ahorita, en vez de expandir sedes. Pero venga y acordemos ese plan. Y después usted preside ese plan en el Consejo Superior. Tercero, apoya a la Fiscalía. Apoya a la Fiscalía en las investigaciones que está habiendo y que caiga el que caiga. Yo sé que hay concejales de varios partidos y yo he dicho con absoluta claridad, del partido que sea. Yo hice sacar a 2 personas del Verde sin ninguna condena, porque tenía información seria de que hacían parte de ese círculo de corrupción. Josman Martínez es concejal actual del Verde, lo hice sacar de la lista y del partido. No está condenado, no tengo una prueba judicial, pero tengo mucha evidencia de los estudiantes y la comunidad universitaria de que él está metido en esa corrupción. Se va del Verde y de la lista, porque es que hay que liderar con el ejemplo. Si tenemos cientos de candidatos maravillosos sin sospecha alguna, ¿por qué le vamos a volver a dar aval a uno del que tenemos sospechas? Y aparte de que lo sacamos a él, él nos trató de meter 2 personas, de hecho fue al procedimiento del Verde para la entrevista, para ser concejal y tal. Por la 68 y llega hasta Bosa Suárez. Con la inversión de no hacer esos 2 Transmilenios, puedo reasignar inversión junto con la nación y el sector privado para hacer esa red de metro. Obviamente esa red de metro no se va a hacer en 4 años, se va a construir en 4 años. Se va a demorar 10 años construyendo. Es que esto no es para mi gloria, no es para que yo la inaugure, sino para que Bogotá tenga un sistema de transporte público, limpio, regional, decente y digno, que no sea un atracadero público como Transmilenio hoy en día. En el tema de racismo, mira, súper importante. Lo primero es reconocer que hay racismo. Lo primero, ¿sí? Es un tema del que poco se habla, digamos. Más o menos se reconoce que hay machismo. Más o menos. Pero de racismo, poco se habla. De clasismo, poco se habla. De homofobia, poco se habla. Y como si esos 3 males ya no fueran suficientes, estamos en un pequeño brote de xenofobia por cuenta de la migración venezolana. De manera que lo primero es reconocer que hay un prejuicio cultural, un prejuicio social que tiene efectos sobre la calidad de vida emocional, productiva, educativa de quienes compartimos alguna de esas condiciones, es decir, o ser parte de la población LGBT como yo, o ser parte de la población afro o étnica como tú, o ser mujer como muchas de las que estamos aquí. El desarrollo de Colombia le dé un empujón de reconciliación, crecimiento y desarrollo nacional y global de cara no solamente a los próximos 4 años, sino a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que nos propusimos como humanidad cumplir en el año 2030. Esa es la visión a la que los hemos invitado, esa es la visión por la cual los invitamos a votar, los habitantes de calle, los invitamos a votar el próximo 27 de octubre. En Habitantes de Calle hemos mejorado mucho en la eficiencia del programa. Es decir, la capacidad de que quien ingresa al programa cumpla el ciclo y logre rehabilitarse es muy alta y la tasa de deserción es baja. Entonces la eficiencia del programa funciona, pero la cobertura es bajita. Entonces hay que ampliar cobertura en el programa Habitantes de Calle. Y lo segundo, decía yo esta mañana, venía a un foro a presentar nuestra política de seguridad. Dice un dicho popular que al perro no lo capan 2 veces. Dice, pero en materia de intervención de centros de crimen y ollas de narcotráfico, en Bogotá nos hemos dejado capar 2 veces. Cuando levantamos el cartucho hace 20 años, nos pasó exactamente lo mismo. Se levantó el cartucho, se intervino, se dio oportunidades de rehabilitación a las personas que estaban allí, sí. Pero ¿qué pasó? Que no previmos que ese centro de crimen y de narcotráfico